¿Qué está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué está pasando con la reforma judicial? ¿Qué pasa con la reforma de supremacía constitucional? Porque ha sido una semana de locura. Nos despertamos el lunes con el chisme, porque era un chisme en ese momento, un rumor de que 8, bueno, por lo menos 7, después subió a 8 ministros de la Corte iban a renunciar. En ese momento todavía no estaba formalizado el proceso, o sea, no había cartas de renuncia, pero bueno, eventualmente esto sucedió. Y a partir de ahí ha sido una verdadera locura lo que está pasando en el país, muchísimas cosas al mismo tiempo. Así que vamos a ver, vamos a poner un poco de pausa para entender qué está pasando en México a nivel constitucional y con la Suprema Corte de Justicia. Vamos a empezar con lo más reciente, que es lo que ha ocurrido en las últimas horas, y es que ya está instalado uno de los comités de evaluación del Poder Judicial para esta elección de jueces y magistrados que tendremos el próximo año. Hay que recordar que la reforma judicial establece que los tres poderes, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tienen que elegir e instalar comités de evaluación, que van a ser personas que van a evaluar los perfiles y en su momento los rechazarán o los reprobarán. O sea, todas esas personas que quieran ser jueces, ministros o magistrados pasarán por estos comités de evaluación de los tres poderes y de esta manera será aprobada su candidatura o no. En este momento, el Comité de Evaluación del Poder Judicial ya fue presentado, son estas personas que estamos viendo en la pantalla y solamente está presentado, todavía no está instalado. Quien sí ya instaló su comité de evaluación fue el Poder Legislativo. Hoy, de hecho, rindieron protesta en el Senado las personas que integrarán el comité de evaluación. Ahí está Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado en la instalación de este comité. Y el Poder Ejecutivo, es decir, la presidenta Claudia Sheinbaum, ya designó también a su comité. En este comité hay 5 personas, 4 mujeres y un hombre, y es una verdadera sorpresa el hombre del que estamos hablando. No sé si ustedes se puedan imaginar a qué hombre designó o está proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum para que esté en este comité de evaluación. Pero bueno, se trata del ministro en retiro, Arturo Saldívar. Arturo Saldívar es la propuesta, una de las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum para estar en este comité de evaluación. Saldívar, o como también le conocemos, el hombre más pequeño del mundo, que, bueno, si le gusta Taylor Swift al ministro, como nos hizo creer por tantos meses y nos engañó, seguramente entenderá por qué se le conoce así. Como les digo, Saldívar es ministro en retiro y, por cierto, él sí está cobrando totalmente su haber de retiro, que tanto le molesta a la presidenta y a los legisladores que quieran cobrar los ministros que están en este momento. Bueno, Saldívar sí lo está cobrando. Y hablando de este tema del haber de retiro, que es como una pensión, digamos, solo que en la Corte se llama de esta otra manera, eso nos lleva justo al tema de las renuncias de los 8 ministros que ayer tenían como fecha límite, el 30 de octubre, que fue ayer, para presentar su renuncia a su cargo. A ver, vamos primero a ver quiénes renunciaron ayer. Como sabemos, en este momento hay 11 ministros y ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con la reforma este número bajará a 9. Y quienes renunciaron fueron 8 ministros y ministras. Para empezar, la ministra Norma Piña, la ministra presidenta, el ministro Luis María Aguilar, Javier Lainez, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Esto quiere decir que solo se van a quedar sin renunciar anticipadamente a su cargo las 3 ministras que no están sombreadas en esta foto, que son Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres. Son las únicas que no renunciaron y por lo tanto
pues seguirán en el cargo, pero además podrán participar en las elecciones de junio del próximo año. Ahora, este proceso es bastante confuso porque sí están renunciando. También es cierto que tenían hasta el día de ayer para renunciar como requisito para poder quedarse con este haber de retiro o esta pensión, que es lo que conoceríamos como pensión comúnmente. Estas dos características son ciertas. Si no lo hacían ayer, ya no podrían cobrar este dinero una vez que dejen su cargo, los 8 ministros que ya renunciaron. Pero aunque ya renunciaron, eso no quiere decir que ayer haya sido su último día en el cargo, porque esta renuncia lo único que implica es que estarán en ese cargo hasta el 31 de agosto del próximo año, que de todas formas era lo que iba a suceder con este nuevo proceso de elección popular de ministros, y después, entonces sí, dejarán el cargo. Bueno, así es como está redactada nuestra Constitución en este momento a partir de la reforma judicial. Entonces, en realidad, pues no había mucho que hacer y efectivamente lo único que les garantiza esta renuncia anticipada es su retiro, el dinero de retiro que van a empezar a cobrar una vez que dejen este cargo. Ahora, ¿qué dijeron en estas cartas que presentaron ayer? Porque esos 8 ministros enviaron cartas al Senado de la República para presentar su renuncia. Cartas que, por cierto, o más bien renuncias que, por cierto, Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, dijo que podía no aceptar, que como solo lo estaban haciendo por el dinero, una opción era no aceptarlo. Pero bueno, ya está hecho, ya presentaron las cartas y algunas cartas son simplemente la renuncia, o sea, solo dicen, bueno, pues renuncio porque así lo mandata ahora la Constitución y ya, adiós. Y otras cartas, pues son textos bastante largos y como un desahogo de estos ministros y ministras. Así que vamos a revisar algunas de las cartas, pues más interesantes que fueron presentadas el día de ayer ante el Senado. Empezamos con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que de hecho fue el primero en presentar su carta de renuncia. Como todos los otros ministros, o bueno, la mayoría, él dice que esto no significa que acepte la reforma judicial, pero está renunciando porque, bueno, así se necesita para justificar que va a dejar el cargo. También dice que renuncia como quien entiende que los cargos públicos son préstamos temporales conferidos para ser desempeñados con decoro mientras dure el encargo. Estas son las palabras del ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Después tenemos a la ministra Margarita Ríos Farjat, quien presentó también su carta que tiene dos elementos muy interesantes. El primero es que dice que ella opta por no aceptar el pago mensual al que tiene derecho. O sea, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que solo querían cobrar su haber de retiro, la ministra Ríos Farjat dijo, bueno, pues yo no voy a aceptar este pago mensual y no estoy renunciando por eso, sino porque así lo dice ahora la Constitución y lo tengo que hacer. En su carta también señala que es una contradicción el hecho de estar renunciando de manera anticipada, pero tener que seguir en el cargo, lo cual pues sí, es bastante confuso para ellos, para la sociedad en general, pero así está nuestra Constitución en este momento. Después tenemos a la ministra presidenta, Norma Piña. Ella también presentó su carta de renuncia. Es una carta con mucho menos texto, pero bueno, ella también dice que esto no implica su conformidad con la reforma judicial ni con el hecho de que se tenga que separar de su cargo, pero que como así lo mandata ahora la Constitución, pues se va a regir por esto. Tenemos también al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien presentó de igual manera su carta de renuncia ante el Senado de la República. Y lo que él dice es que esta renuncia no es un acto de conveniencia, sino de congruencia personal. Es decir, que no lo hace porque le convenga para cobrar este dinero, como tanto se ha dicho, sino por congruencia con su persona y con lo que ahora está en la Constitución. Y para terminar, tenemos al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, el mismo ministro que presentó esta iniciativa para
pues desestimar una parte de la reforma judicial. Lo que él dice es que cuando empezó en su encargo tenía como mucha ilusión de que en México se hiciera cumplir la ley y respetar la Constitución, y hay una parte muy importante de su carta en donde él dice, bueno, y claramente me equivoqué. Pero dice también que se va con la esperanza de que lleguen tiempos más serenos a México, en donde las voces que proclaman el respeto prevalezcan por encima del deseo de alcanzar la popularidad por encima de la razón y la justicia. Estas son las palabras del ministro Alcántara Carrancá. Y tenemos también a los ministros Javier Lainez y Pérez Dayán, quienes presentaron un escrito prácticamente igual, muy básico, sin ningún tipo de reflexión, en donde lo único que dicen es, bueno, pues presento mi renuncia anticipada porque así lo dice ahora la ley y declino participar en el proceso electoral del próximo año para el cargo de ministro. Solamente están renunciando y declinando al proceso del próximo año. Eso es todo lo que dicen en sus cartas, que a mí, yo no sé a ustedes, pero a mí me parece como que ya están francamente hartos de todo lo que está pasando en el Poder Judicial y dicen, bueno, ¿saben qué? Me están pidiendo que renuncie, aquí está la renuncia. Gracias, adiós. Ahora, entre todo esto, ayer, ayer también por la mañana, el doctor José Ramón Cosío dio una entrevista a la periodista Azucena Oresti, y durante esta entrevista dijo que los ministros, si es que llega ese momento y todo se sale de control, pueden destituir de su cargo a diputados, senadores y a la presidenta si es que consideran que no se está respetando la Constitución en nuestro país. Este comentario, por supuesto, esta entrevista llegó hasta la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hoy le respondió al doctor José Ramón Cosío. Así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum y regresamos. Nos están provocando. ¿En qué sentido? ¿Quieren que la presidenta haga, los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras, algo así? No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la Constitución, que es lo que ellos quieren. Todavía pienso yo, fíjense, qué bien pensada soy, que hay ministros y ministras dentro de esos 8 que van a recordar sus clases, su historia y cómo van a pasar a la historia. Porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés y de sus propios intereses. Bueno, pues muy amablemente la presidenta Claudia Sheinbaum dice que quieren los ministros, quieren que los lleve a juicio político, pero que no lo va a hacer. Ahora, justo hablando de los ministros y de la Corte, una parte muy importante en todo este tema sobre la reforma judicial y por qué es necesario que estos ministros que tenemos actualmente ya no estén en el cargo y por qué los tenemos que elegir las y los ciudadanos, ha sido el hecho de que hay muchísima corrupción dentro de la Corte, que es un lugar infinitamente corrupto, lo peor de lo peor, se gasta muchísimo dinero y bueno, pues por eso hay que sacarlos, ¿no? Ese es el planteamiento que ha hecho el gobierno desde el sexenio anterior, la administración anterior del expresidente López Obrador, y ha continuado en este gobierno con la presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, así como decirlo al aire, pues cualquiera lo puede decir, pero por eso tenemos en este país mecanismos de contrapeso y de revisión. Uno de ellos es la Auditoría Superior de la Federación. Y fíjense que la Auditoría Superior de la Federación publicó su informe más reciente este año de las auditorías de 2023. Y resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un lugar y no tiene una administración tan corrupta como nos han dicho. ¿Por qué? Y esta es una auditoría, ¿eh? Esto no es un estudio de una asociación civil, no es un reportaje de un medio independiente, es una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación.
En general, la auditoría estima que la Suprema Corte sigue los lineamientos para la administración de su presupuesto y que lo hace de manera adecuada. Sin embargo, encontró ciertas inconsistencias. Encontró una irregularidad por 159,000 pesos. No millones de pesos, no estamos hablando de Segalmex versión 2.0, no. 159,000 pesos. Esa es la irregularidad que encontró la Auditoría Superior de la Federación. Esto lo encontró en un contrato en inversión pública que al principio no fue aclarado y había como esta irregularidad ahí con el dinero que se había gastado. La auditoría se lo señaló a la Suprema Corte y lo que hizo la Suprema Corte de Justicia fue reembolsarlo a la Tesorería de la Federación. Entonces, el posible daño a la hacienda pública que había encontrado la auditoría fue revertido, se corrigió y se regresó ese dinero al gobierno de México, al erario público. Y nada más. Además de eso, bueno, encontraron 11 manuales internos que necesitan un poco de actualización. Encontró eso y, bueno, generalmente califica como adecuada la gestión financiera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De nuevo, esta es una auditoría de nuestra Auditoría Superior de la Federación, del órgano que debe auditar a todos en este gobierno, el uso de los recursos públicos. Entonces, bueno, no fue como que encontró que no hay una manifestación de impacto ambiental en el Tren Maya, ¿no? Como también ha encontrado. No fue como que encontró que hay miles de millones de pesos sin aclarar en obras emblemáticas como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. No encontró eso la Auditoría Superior de la Federación en la Corte, sino 156,000 pesos, que yo sé que es mucho dinero. O sea, pues sí, ¿no? Es como que tengamos aquí 156,000 pesos nosotros en nuestra casa, ¿no? Es bastante dinero, pero si pensamos en otras irregularidades que se han encontrado en otras instituciones del gobierno, no solo en este sexenio o el anterior, sino en años anteriores también y sexenios anteriores, pues la verdad es que 156,000 pesos lo podríamos calificar casi casi como nada, sobre todo si tomamos en cuenta que ese monto fue reintegrado a la tesorería de la Federación. O sea, el dinero se regresó, no es como que alguien se lo robó y ya no sabemos dónde quedó eso, como en la estafa maestra, que verdaderamente no sabemos dónde quedaron millones de pesos. Aquí sí sabemos dónde quedaron, se regresaron a donde se tenían que regresar. Entonces, este es el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación sobre la gestión financiera en la Suprema Corte de Justicia. Y por último, para terminar con los temas importantes de esta semana, pues no podemos evitar preguntarnos, sobre todo el día de hoy, quién en este país, quién está leyendo las iniciativas que están votando en los congresos, ya sea locales, ya sea en el Congreso de la Unión. ¿Qué legisladores están, pues sí, están leyendo las iniciativas que van a votar? ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque precisamente desde ayer en la noche o en la madrugada se ha estado llamando a votar a, en los congresos locales de muchísimos estados para aprobar la reforma de supremacía constitucional. Como hablábamos la vez pasada, la semana pasada, sobre esta iniciativa en este momento ya está a medio paso de estar publicada en el Diario Oficial de la Federación. Tenemos un video explicándoles de qué se trata, cómo nos puede afectar y todos los puntos que necesitan conocer. Entonces, para no quedarnos aquí media hora hablando de eso, les sugiero que vean ese video. Pero, bueno, lo que ha pasado desde la madrugada de ayer es verdaderamente inaudito, es increíble, es un tiempo récord, porque hace unas horas, ni siquiera en este momento, ya se tenían aprobadas estas iniciativas en los 17 congresos locales que se necesitaban. No solo en 17, sino en 20. Entonces ya ahora, en este preciso momento,
Ya tenemos, o bueno, ya tienen quienes impulsan esta iniciativa, esta reforma, todos los votos que necesitaban y todas las aprobaciones en congresos locales para promulgar esta nueva reforma. Por ejemplo, aquí estamos viendo a un lado cómo fue aprobado esto en el Congreso de la Ciudad de México. Esta no es una broma, no le pusimos filtros, no está editado. Así fue la sesión del Congreso capitalino para aprobar la reforma de supremacía constitucional. Así que, pues, bueno, ya, ahí estamos, aprobada la reforma de supremacía constitucional, ya no hay marcha atrás y como tanto dijo, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, pues ya no hay nada que la pueda parar. Y ya, en unas horas estará publicada en el Diario Oficial de la Federación.